Mi nombre es Daniel Mauricio Osorio, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la ciudad de Tunja. Espero que el aprendizaje de este curso me ayude a desarrollar mucho más mi conocimiento en sistemas. Me gustan los deportes, la música, los videojuegos y la lectura. La historia de los lenguajes de programación comienza, según la mayoría de los autores, cuando Charles Babbage inventó su computadora en el año 1822. Él necesitó un lenguaje para poder comunicarse con esta máquina. Estos primeros lenguajes de programación estaban muy unidos a la computadora y fueron creados para cada una de ellas. Este lenguaje era muy rudimentario y consistía en la programación de los diferentes cambios de engranajes que ejecutaban los cálculos. Más adelante, en el año 1942, se construyó la ENIAC, computadora que se programaba ya con interruptores y era preciso reescribir el sistema entero para cada nuevo programa. Era un lenguaje de programación muy tedioso. A continuación, la historia de los lenguajes de programación nos lleva a von Neumann, que en el año 1945 desarrolló una nueva técnica que establecía que las instrucciones complejas se deben utilizar para controlar el hardware simple, permitiendo que se pudiese reprogramar más rápidamente. La técnica del compartir programa. La historia de los lenguajes de programación da un gran paso en el año 1957, cuando aparece el primero de los lenguajes de programación más importantes, el Fortran, del inglés Formula Translation. Este fue el primero de los lenguajes de programación de alto nivel. En el año 1958 se creó el lenguaje de programación LISP o proceso de lista, que fue diseñado para la investigación de la inteligencia artificial. El lenguaje de programación C fue otro de los más importantes a lo largo de la historia de los lenguajes de programación. Fue creado en 1972 por Dennis Ritchie para desarrollar los sistemas operativos Linux. Posteriormente se han desarrollado otros lenguajes de programación. Entre los más importantes tenemos C++, Java, Basic, Visual Basic, COBOL, SQL, C Sharp, Smalltalk y otros más. PHP es un lenguaje de código abierto, muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Actualmente es el responsable de más de 20 millones de webs de todo el mundo puedan seguir estando operativas, incluyendo algunas tan populares como Facebook o Wikipedia. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, imperativa o funcional. Otros paradigmas están soportados mediante el uso de extensiones. Es utilizado por empresas como Google o la NASA. Es además el lenguaje de programación responsable de que funcione un servidor como Dropbox. C Sharp, a no confundir con C o con C++. C Sharp es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Sun, porque lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. HTML es el lenguaje en el que se escriben los millones de documentos que hoy existen en Internet. Cuando accedemos a uno de estos documentos, el cliente los interpreta y los muestra. Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la web en un elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que JavaScript, que se trata de una tecnología sencilla y que se usa para crear páginas web y solamente se ejecutan en el explorador. Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, bancarios, mapas interactivos y muchos más. Entre las tendencias para el uso de lenguajes de programación se encuentran los siguientes: Ruby, ASP.NET, Ajax, PHP, Python, Perl, C,
C Sharp, C++, JavaScript, HTML, Java y SQL. Un lenguaje de programación consta de reglas que ayudan a las personas que lo conocen a dar un mensaje. Por poner un ejemplo, el idioma español, al ser escrito, necesita cumplir ciertas reglas ortográficas. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. Muchas veces se cree que los programadores más hábiles son aquellos que son capaces de torcer el lenguaje y darle una solución compleja y desorganizada o desordenada a un problema. Pero esto es una mentira. Un programa debe poder ser entendido por cualquiera. Debe bastar con dar una lectura rápida a este para mirar qué solución le está dando el desarrollador y si está óptima o no. Esto tal vez no suene tan importante para los programadores solitarios, pero a los que son parte de un equipo de trabajo es fundamental poder leer el código de sus compañeros para darle más fluidez al desarrollo del proyecto. Estas son algunas buenas prácticas de programación. Escriba sus programas de sencillo. Esto a veces se conoce como manténlo simple. Lea los manuales y la de su lenguaje. Utilice comentarios. No importa qué sencillo o absurdo parezca esto. Un código que queda claro hace un año, ahora puede ser muy oscuro. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Como en álgebra, para hacer más clara a una expresión es aceptable agregarle paréntesis innecesarios. Estos se emplean normalmente para agrupar subexpresiones de expresiones más grandes. Establezca una convención para el tamaño de las sangrías y luego aplíquela de manera uniforme. La tecla Tab sirve también para crear sangrías, pero las tabulaciones pueden variar. El lenguaje de programación C# es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con este nuevo lenguaje se quiso mejorar con respecto de los dos lenguajes anteriores de los que deriva, el C y el C++. Con el C# se pretendió que incorporase las ventajas o mejoras que tiene el lenguaje Java. Así se consiguió que tuviese las ventajas del C, pero además la productividad que posee el lenguaje Java. Algunas de las características del lenguaje de programación C# son las siguientes. Su código se puede tratar íntegramente como un objeto. Su sintaxis es muy similar a la del Java. Es un lenguaje orientado a objetos y a componentes. Armoniza la productividad del Visual Basic con el poder y la flexibilidad del C++. Ahorramos tiempo en la programación ya que tiene una librería de clases muy completa y bien diseñada. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado dependiendo de la tarea a realizar. Existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Están los lenguajes de programación de alto nivel, que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Y están los lenguajes de bajo nivel. Estos son totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas.